tener una palabra de oración, por favor. Amado Señor, gracias porque nos das el privilegio enorme, Señor, de no darle lugar al diablo. Nos hemos podido reunir, necesitábamos hacerlo, necesitábamos alimentarnos, necesitábamos encontrarnos. Qué privilegio, Señor. Oh Dios, bendecí por favor a los que están haciendo el esfuerzo de haber comprado datos para poder estar presentes en este encuentro virtual. Bendíceles, Señor. Sabemos que vos no sos deudor y vas a retribuirles porque ellos también sentían la necesidad de este encuentro. Gracias, Señor. Rogamos, Señor, que vos podás estar acompañando a todos aquellos que están solos, a todos aquellos que no tienen con quién pasar esta tarde, a todos aquellos que deseaban estar en la iglesia para tener un encuentro con alguien. Y hoy, Señor, esta virtualidad solamente nos ha permitido mirarnos y quizás sonreír un poco. Bendícele, Señor. Sé vos la mejor compañía, oh Dios. Te ruego por aquellos que están contagiados, Señor, con este virus. Padre, cubrilos con tu paz. Cubrilos con la tranquilidad que da solamente el poder de tu Espíritu Santo, para que nada los perturbe, para que nada perturbe su paz. Señor, bendecía a aquellos que están quizás un poquito indecisos, más que indecisos, están preocupados también por esto de no poder salir a trabajar. Aquellos que tienen ese trabajo diario, Señor, cubrirlos también con tu amor. En esta tarde nos juntamos, Señor, para escucharte. Esta tarde nos juntamos como iglesia, oh Dios amado. Gracias por esta manera de permitir que nos veamos, Señor, nos veamos la cara. Veamos lo que sucede en cada ambiente, Señor. Veamos cómo en la pantalla se muestra que el esposo abraza a su esposa, que el hijo forma parte de esa reunión cerquita del papá, de la mamá. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por bendecir a aquellos que no han podido juntarse hoy, Señor. Consolar sus corazones. Hablarnos en esta tarde, querido Dios, en el nombre sagrado del Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas noticias, buenas noticias. Bueno, a todos nos gusta recibir buenas noticias. Recibir buenas noticias nos llena el alma. Bueno, algunos en este tiempo estamos desesperados por buenas noticias, por buenas respuestas. Ahora, la realidad que vivimos envueltos en un sinfín de malas noticias, pálidas. Lo único que recibimos son pálidas. Ahora, una buena noticia no vende tanto como una mala noticia. No es lo mismo, hermano. Existen muchas maneras de dar noticias y de dar buenas y malas noticias. Nuestro mundo actual está repleto de sistemas para transmitir noticias. A ver, ayúdenme ustedes y en la casa seguramente también compartirán y dirán algo que yo no voy a poder decir. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, allí los TikTokeros, Messenger, Gmail, Yahoo, YouTube, en fin, todo el mundo de Internet. Pero antes del Internet, antes del mundo virtual, las comunicaciones también se llevaban a cabo a través de códigos, se siguen usando ahora, también, aunque no son tan famosos. Menciono código Morse, código ICAO, investiguen, googleen qué es el código ICAO, el código Q, la radiotransmisión, la televisión, los chasquis, averigüen qué son los chasquis, las palomas mensajeras, las señales con espejos, las señales con banderas, las señales de humo. Bueno, el famoso correo que aún hoy se sigue usando, y bueno, podría seguir, porque hay muchas maneras de transmitir noticias, buenas noticias. La reacción a una buena noticia va a ser distinta si la estoy esperando. Si es una sorpresa, vea qué lindo. Ahora, si estoy necesitado de esa noticia, de esa respuesta, voy a obrar distinto, mi reacción va a ser distinta. Si la noticia que voy a recibir es alguien cercano a mí, bueno, seguramente voy a necesitar urgentemente que me digan noticias de ese cercano mío. Hay ansiedad, hay cierta presión en el pecho, el latido se acelera, se seca la boca, hay desesperación, hay impaciencia. Les cuento, a mí me pasó algo parecido a esto que estamos diciendo, porque necesitaban tener noticias mías. Yo no estaba en Fría, mi mamá y mi hermana estaban en Fría, yo estaba en Santiago.
Teóricamente yo volvía a la noche porque había ido a la revisación del servicio militar. Y yo llevaba todos los papeles porque había fallecido mi papá 10 años antes, y entonces llevaba todos los trámites porque, según la ley, yo era único sustento de madre viuda, así era el código que a mí me exceptuaba del servicio militar. Y llegó esa noche y no llegué a mi casa. ¿Y dónde está Juan Alberto? Y Juan Alberto se había ido, lo habían llevado en un tren a Uspallata, y mi mamá estaba desesperada porque no tenía noticias mías, hasta que le llegaron noticias mías de que yo estaba en Uspallata. Se quería morir, pobre mujer. ¡Ay, mijito! ¿Dónde estará mi hijito? Seguramente habrá estado los gritos. Mi hermana sabrá decir, yo no sé, porque yo estaba ahí en Uspallata, ya estaba peladito y todo vestido de verde haciendo el servicio militar. Bueno, pero eso fue una historia de lo que significa tener o necesitar buenas noticias. Pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a esperar una noticia hoy? ¿Cuánto tiempo, en horas? ¿Cuánto tiempo esperaban antes, siglos atrás, para recibir noticias de alguien o de algo? ¿Saben que todo esto, toda esta introducción que hice, toda esta energía que le pongo a esta introducción, tiene que ver con lo que hoy día vamos a vivir, lo que vamos a vivir? Se trata del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Por favor, para los que todavía no están en digamos, conociendo de qué se trata, prestemos atención. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, es lo que nos va a llevar a tratar en esta tarde, mis hermanos. Quisiera que, antes de ir específicamente al capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, quisiera que nos vayamos unos años antes de estar en este capítulo 3, para que nos posicionemos en el contexto de esto, de tener buenas noticias, y de la desesperación de tener buenas noticias y el tiempo de espera en una buena noticia. Vamos a ir al momento en que, por favor, imagínate eso, y si querés, aún así, y si estás activo y tenés la Biblia cerca, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. No lo vamos a leer, pero si vos querés ahí, mientras escuchás, leer el capítulo 17 de Hechos, es muy interesante. Ahí nos vamos a ir. Pablo había llegado a Tesalónica a predicar el Evangelio, impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, y bueno, capítulos antes, a Hechos 17, se relata esto del llamado a Macedonia, ¿verdad? Bueno, Pablo está menos de un mes en Tesalónica. Y en solo ese tiempo, dice allí, 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, menos de un mes, Pablo pudo predicarles el Evangelio y pudo establecer una iglesia. A ver, imagínense establecer ya una iglesia en solo 20 días, un mes. Pablo puede enseñarles las profundidades bíblicas, los puede afirmar en la vida cristiana de una manera impactante. No sé cómo lo hizo, pero seguramente el auxilio y el poder del Espíritu Santo en ese tiempo podía hacer cosas maravillosas como esta. Bueno, su fama se extiende en Tesalónica también, y era notorio lo que Pablo estaba haciendo. Lo que él estaba enseñando estaba contradiciendo a las normas y las costumbres arraigadas de esa religión ya obsoleta, arcaica, enrarecida. Encima, estos tenían el antecedente de este movimiento del Nazareno. Entonces a Pablo lo buscan para matarlo, para que no continúe haciendo el revuelo que estaba causando en Tesalónica. Entonces Pablo tiene que huir, tiene que escapar de los que estaban procurando matarlo. Los mismos hermanos en Cristo le dicen a Pablo que se vaya, que se vaya porque le iba a dar. Los perseguidores que lo buscaban a Pablo se enteran que Pablo podría estar en la casa de un tal Jasón. En ese allanamiento no lo encuentran a Pablo, obvio, porque Pablo se había ido. Así que el pobre Jasón tiene que pagar el pato. Es arrastrado, humillado y encima endeudado, porque Jasón tiene que pagar una fianza para que lo liberen. Pero ya estaban amenazados. Los iban a perseguir y les iban a hacer la vida imposible. ¿Se da cuenta
Usted está allí metido en el momento, en la escena. ¿Se da cuenta de la escena? Por favor, concéntrese, imagínese. Pablo se escapa. Pablo les predica el Evangelio y desaparece de escena. Deja sembrada la palabra de Dios en solo 20 días. Y lo hace de tal manera que estos nuevos creyentes van a ser capaces de sufrir, van a ser perseguidos, no van a claudicar a su fe, se van a juzgar por la fe de manera absoluta. Pero ellos no van a saber nada de Pablo. Pero Pablo, además, va a cargar con la responsabilidad de ser él el responsable de las torturas o de las posibles torturas, de los exilios, de las separaciones, de las muertes. Hermanos, realmente impresiona todo esto. Entre paréntesis, yo podría ahondar en esto y decir cuánto amor los hermanos entre ellos, cuánto amor del discipulador a su discípulo, cuánto amor de los discípulos hacia su discipulador. ¿Cómo es esto de la vida de fe, la hermandad cristiana? ¿Cuánto valor, cuánto peso tiene la fe cristiana? Pero no es mi tema. Ahora, teniendo esto en sus espaldas, Pablo, la responsabilidad, la ausencia de los hermanos, tener que huir así entre gallos y medianoches y no saber nada de ellos, ¿no le parece que hay una necesidad de saber algo de esta gente? Bueno, todavía no había llegado la fibra óptica a Atenas. La señal de internet era muy mala, el correo estatal de Atenas vivían de paro porque era del Estado, así que Pablo no podía esperar, y estaba con Timoteo, así que lo envía un chasqui a que se vaya a Tesalónica para ver cómo estaban los hermanos. Los mayores explicarán a los menores de qué es un chasqui, si saben ellos qué es un chasqui, ¿no? Entonces este hombre, su discípulo de Pablo, que estaba con Pablo en los viajes, el segundo viaje, lo manda entonces a Tesalónica, y allí Timoteo tiene que viajar a Tesalónica para ver cómo estaban los hermanos. Esos hermanos que habían dejado allí raudamente los habían tenido que huir. Mire, de Atenas a Tesalónica hay aproximadamente 500 kilómetros. Si uno googlea hoy en Google Maps y quiere ir de Tesalónica a Atenas o viceversa, le ocupa 5 días. 5 días seguidos, sin parar. Bueno, en ese tiempo lo que tenían era caminar, algún animal, algún carro, y eso llevaba más o menos 10 días. 10 días de ida, 10 días de vuelta, son 20, más los días que estuvo allí Timoteo, son 30. Y entonces allí Pablo, desesperado, quiere saber qué pasa con los hermanos de Tesalónica. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado entre la visita de Pablo a Tesalónica y la carta que les envía Pablo a los hermanos de Tesalónica. La carta que les envía Pablo a los hermanos de Tesalónica es en función del informe que lleva Timoteo en este momento. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Quizás han pasado, mis hermanos, entre la visita y el establecimiento de esa iglesia, 1 año a 3 años. Y en todo ese tiempo la incertidumbre de Pablo de saber cómo estaban los hermanos, y de los hermanos de saber cómo estaba Pablo. Aquí estamos entonces, en ese contexto, teniendo esa realidad, cuando leemos la carta desde el capítulo 1, que ya la vimos, luego seguimos con el capítulo 2, que ya lo vimos, vamos a volver a leer la última parte del capítulo 2, y quizás se nos abra la cabeza y digamos, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué distinta que era la vida cristiana! ¡Qué distinto que somos nosotros ahora! Y que el Señor nos pueda hablar en esta tarde. Dice el versículo 17 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 17, Primera Tesalonicenses. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo
de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Bendito sea el Señor. Bendita palabra. ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es tu alegría, mi hermano? ¿Es ese discípulo que tenés? ¿Es ese hermano que lo amas tanto? ¿Es ese discipulador? Bueno, Pablo les está escribiendo. Y les está escribiendo porque ya está conversando con Timoteo. Entonces vamos a analizar el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Vamos a leerlo detalladamente, quizás detallando aspectos entre paréntesis que tienen que ver con, sobre todo, los primeros versículos del capítulo 3. Dice el capítulo 3, verso 1, por último, o sea, es decir, por esto, en virtud de lo que vengo diciendo, lo que dije entonces, termino con esto, lo que les escribí. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, wow, cuando ya no pudimos soportarlo más, sintamos por favor la profunda deuda de amor que Pablo deja traducir en su escrito. Sintamos su desesperación por los hermanos, ya lo dijo él, el profundo anhelo de verlos. Dice el apóstol, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y allí, en la expresión solos, en el griego, denota luto, dolor. Me voy a quedar solo, me voy a quedar dolido. Prefiero quedarme solo, prefiero quedarme dolido, prefiero quedarme huérfano, porque lo único que tengo son la compañía de Timoteo. Prefiero quedarme sin Timoteo con tal de que Timoteo me diga cómo están. Ese solos es eso, mi hermano. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Pero observen, por favor, el peso y la confianza que descarga en Timoteo el hermano Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le da absoluta confianza en las vidas de las personas que va a ver. No voy a ir yo, pero es como si vaya, es como si voy yo. Los ojos de Timoteo van a ser mis mismos ojos. ¡Wow! ¡Qué trabajo de Pablo en la vida de Timoteo! A tal punto de confiar ciegamente en lo que va a ser el discípulo. Hermanos discipuladores, ¿cuánta confianza tenemos en nuestros discípulos? Hermanos mayores, ¿cuánta confianza les damos a nuestros menores? Nos hace pensar todo esto. Y dice entonces Pablo, dando certificación de lo que es Timoteo, él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en la fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Por eso los mandamos. Y Pablo les escribe lo que significó para Pablo mandar a Timoteo. Y dice, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Dice el verso 4, aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien lo saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, otra vez, el énfasis de la desesperación de estar con ellos, para animarlos, contenerlos, apuntalarlos, envía a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Y dice Pablo allí, con total confianza, apariencia, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Entre paréntesis, podría enseñar un poquito sobre esto o podría aportar más que enseñar y compartir este texto. A veces nos pesa quizás decirle a nuestros hermanos por las pruebas por las que puedan pasar. No les digamos porque capaz que se asusten.
A veces nos da cosa decir, ¿y no tenés miedo que el tentador te tiente en esto? ¿Será buena la compañía que vos estás teniendo? ¿Será buena esta amistad que estás abordando, esa novia que estás teniendo? A veces nos da miedo. Fíjese la transparencia con la que Pablo le dice. Tenía miedo que el tentador lo hubiera vencido. Tengo miedo de que el tentador lo venza, que ustedes claudiquen a la fe. Y nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero dice el verso 6, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en la fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes, tenemos gran alegría. Cuando entramos en la presencia de Dios, día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Completar lo que falte. Como si, por si acaso, falta algo, ahí vamos a estar conversando y le vamos a estar ayudando un poquito, si es que nos llegamos a ver. Termine el 11, 12 y 13. Y si vos, por si acaso, querés saber cómo se debe orar por un hermano en Cristo, ahí tenés una data. ¿Ah? Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos lleve muy pronto a verlos a ustedes y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Amén. Y ahí termina el capítulo. Y yo quisiera también en esto de la imaginación, estar en ese momento. Yo no voy a entrar, porque es un momento muy íntimo. Acaba de llegar Timoteo medio cansado. Pablo está ansioso. Quizás se haya tomado un Valium, no sé qué haya tomado. Haya estado caminando de un lado para otro dentro de su habitación y entra Timoteo. Timoteo, por fin te veo. Yo quiero quedarme por la ventanita nomás, afuera. Pero no me voy a quedar con que no quiero saber lo que pasa. Voy a levantar un poquito y me voy a meter allí y voy a oír lo que están haciendo. Y Pablo le prepara los mates a Timoteo. Vení, Timoteo, en esa mateada. Contame, Timoteo, contame cómo están, cómo los viste a los hermanos. Bueno, le cuento, mi maestro. Ahí están las buenas noticias. ¿Sabe qué? La fe está intacta. Ninguno se volvió atrás. ¡Ah! Dice Pablo, eso sabía. ¡Qué hermoso, hermano! Y le puede saltar un lagrimón a Pablo, la fe está intacta. Bendito sea el Señor, que nos fortalece a los hermanos a pesar de tantas luchas y a pesar de tantas pruebas. Pero ¿cómo haces, Timoteo? ¿Cómo hiciste para darte cuenta que su fe está intacta? Decime, ¿qué es lo que viste? Bueno, ahí están, mis maestros, los vi. Están siendo perseguidos. Y creen con más firmeza. Están atravesando pruebas y se afirman más y más solo en Dios. No les llevan el apunte a los susurros de Satanás. No se callan. Están enamorados de Jesús. No les importa las burlas o el desprecio. No se aferran a nada de lo que este mundo les está ofreciendo. Entonces, lo veo ahí, me lo imagino, Pablo. ¿Sabes qué, Timoteo? Eso que está pasando, también están en otros lugares. Yo lo escuché de uno de los discípulos de Jesús, de un apóstol, el apóstol Santiago. Y nosotros parafraseamos lo que ya Santiago lo dice. ¿Sabes cómo lo dice Santiago, mi hermano? Mi hermano que estás allí, ya no los primeros, sino mis hermanos en la fe. Santiago dice así, mi querido, escucha esto. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando se pone a prueba la fe, la constancia, la perseverancia, el aguante, tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca
Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué cita bíblica!, ¿no? Eso es para nosotros hoy, mi hermano. Los hermanos de Tesalónica tenían intacta su fe. Y Santiago dice, la fe es buena, pero para probar la fe, de la única manera que se prueba la fe, a través de las pruebas. ¿Estás atravesando pruebas, mi hermano? ¿De qué tipo? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu lucha, mi hermano? Leo Piccola, cuando comenzaba este encuentro, decía algo parecido a esto. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu lucha? ¿Dónde está tu fe? ¿Ya te estás queriendo volver atrás? No, jamás. Estás armando las valijas. ¿Para qué? ¿A dónde quieres ir? Si en los brazos del Señor es el único lugar que va a estar firme. Solo su paz te va a mantener firme, estable. Como esa ancla bien profunda allí, debajo del océano. Porque el oleaje es arriba. Allá arriba es la tormenta. Pero el ancla está en la base. El ancla no tiene idea de lo que sucede. Porque está aferrada a Jesús. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? Bueno, hoy yo sé, mi hermano querido, porque tengo el diario del lunes, porque además lo escribió otro apóstol y me sirve a mí, al día de hoy. Pedro dice algo parecido a lo de Santiago. Dice Pedro esto, escuchá, te voy a contar. Esas pruebas, las pruebas para demostrar cómo es la fe, esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, no es trucha. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Parecido a la oración de Pablo al final del capítulo 3. Pero volvamos a la mateada entre Pablo y su discípulo Timoteo. ¡Qué bueno, Timoteo! ¡Qué impresionante! ¿Qué más viste? Contame qué otra cosa sabés de ellos, hermano, por favor. Y bueno, Timoteo le dice, vi el amor que se tienen entre ellos. Es impresionante cómo se quieren. Pero además es impresionante el amor que tienen a las personas que no conocen. Es realmente notorio. Pero ¿cómo hacer para darte cuenta de esto? ¿Cómo se llega a ese grado de amor? ¿Cómo hacer para amar a todas las personas de igual manera? ¿Cómo hacer para que no prime el egoísmo? Bueno, yo también vuelvo a leer el diario del lunes, mi hermano, y no tengo la respuesta. Yo no sé qué le dijo Timoteo a Pablo, pero yo sí sé qué dice Pedro. Y yo sí sé que todo es una progresión, porque el canon está escrito y tiene una armonía perfecta. No lo dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pedro, y me sirve a mí hoy. Y quisiera leértelo, mi hermano, ya es segunda Pedro lo que voy a contarte. Y es como si Timoteo le dijera al mismo apóstol Pablo, y me parece que si no tengo amor no sirvo para nada. El amor es el motor de la vida. El motor del mundo no es el dinero, no es el poder, no es el placer, es el amor. Si no tengo amor no sirvo para nada. Y entonces Pablo dice, eso ya lo conozco yo, ¿no? Me parece que en un tal 1 Corintios 13 escribí algo parecido a eso. Pero también es una progresión, ¿no? Nunca vas a tener amor si primero no valorás al hermano y la relación eterna que vas a tener con él. Porque con el hermano Cristo lo vas a tener eternamente. Pero ese valorar, esa relación íntima con tu hermano Cristo,
Se va a lograr cuando codo a codo sirvamos en el servicio. Se va a dar cuando no fluctuemos. Se va a dar cuando seamos constantes, equilibrados en las emociones y también en nuestro temperamento. Se va a dar cuando seamos personas de carácter, tengamos firmeza, seamos personas de fe. Epa, volvemos al inicio. Fe, amor. Cosas que están en 2 Pedro, una al inicio y otra al término de una progresión de cosas. Y la hemos parafraseado en esto. Lo dice así. Esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Fíjense en la progresión, la escalerita ascendente. Lo uno y lo otro. Y en el medio, todo lo que como disciplinas espirituales tenemos que tener vos y yo, mi hermano. ¿Qué es lo que tenían los hermanos de Tesalónica y que había alegrado el corazón? Y Pablo, ansioso por seguir escuchando lo que Timoteo le está diciendo, ¿tenés algo más? Contame, porque este es grandioso, este es maravilloso, es una iglesia maravillosa, es una iglesia digna de imitar. Y bueno, te cuento, Pablo, la otra noticia bonita es que ellos están ansiosos también de vernos a nosotros, entre lágrimas y emociones. Quieren saber cómo estamos y recuerdan muy bien lo que pasó cuando vos fuiste. Recuerdan las enseñanzas que usted le dio o que vos le diste. Vaya a saber cómo se trataba en ese tiempo. Me parece que era de usted, no de vos, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿no? Y entonces allí Timoteo le cuenta a Pablo este camino que había recorrido con los hermanos. Y me lo imagino a Pablo entre lágrimas, orando en voz alta. Por eso lo escucho orar y vuelvo a leer lo último y mientras oraba quizás escribí allí esto que le estaba escribiendo a los hermanos. 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3 y nosotros tenemos el privilegio de saber qué pasó en el medio para poder escribir lo que escribió Pablo. Oh, que el Señor fortalezca sus corazones para que estén sin culpa, sean santos al estar delante de Dios nuestro Padre, cuando regreses con todo su pueblo santo. Amén. Y seguramente Timoteo también dice amén. Y vos allí en tu casa seguramente también decís amén. A esta mirada, una simple mirada de este servidor de lo que significó 1 Tesalonicenses capítulo 3. Ahí termina este pseudo estudio, esta pincelada, pasar así a vuelo rasante de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Una carta, un espacio de una carta. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo quiero terminar. Y quiero terminar leyéndote una carta también. Tengo una carta, la escribí yo. Y la carta que escribo es de mi iglesia, de mi iglesia, de mi amada iglesia. Pero sabes que la escribo para que la lea el pastor, el dueño, que es nuestro amado Jesús. Vos podés estar de acuerdo o no, pero es la mirada, simplemente. Y me imagino al Señor Jesús preguntándome, che, ¿cómo está el centro bíblico crecer? Contame qué sabés de eso, hermano, contame. Obviamente el Señor sabe todas las cosas, pero me lo imagino así. ¿Me podés contar cuál es tu mirada del centro bíblico? Entonces yo escribí, mi hermano, te quiero leer. Y de esta manera quiero que vos también leas conmigo, o te emociones conmigo, o observes conmigo esto. Querido Señor Jesús, hace rato que quería contarte de nosotros, de mi puño y letra. Quería que sepas lo mucho que te amamos, la emoción que nos causa contarle a la gente de Frías, que ahora somos distintos. No somos como antes. Aquellos que nos conocieron saben que ahora somos distintos. Y quería decírtelo. Yo sé que vos ves las cosas, ves todo, pero yo quería contarte de algunos de nosotros. Quería que sepas que estamos aprendiendo a valorarnos los unos a los otros. Quería que sepas que somos una familia numerosa, diversa, con chicos, grandes, solteros, casados, muchos jóvenes, unos más lindos que otros.
Adolescentes que son unidos, se ayudan mutuamente de manera práctica. Contarte que entre los muchos que somos, hay maestros, profesores, empleados, mecánicos, carpinteros, electricistas, albañiles, jubilados, profesionales, algunos con trabajos informales, pero siempre contenidos. Muchos matrimonios con hijos pequeños, algunos noviazgos, otros con ganas de casarse ya, otros planificando, y otros esperando tus planes. No te tardes, Señor, para con ellos. Quería contarte qué hermoso que es ver cuando vamos al templo. Nos saludamos con cariño, con ternura. Bueno, ahora tenemos que estar con el barbijo y por algunos días estamos encerrados en casa sin poder encontrarnos. Pero quería contarte qué hermoso que es escuchar las alabanzas que cantamos. Qué hermoso que es ver hermanos que antes se levantaban para golpear a las esposas. Hoy se levantan en alabanza al único y supremo Dios. Qué hermoso que es ver a hombres y mujeres que antes se juntaban para tomar alcohol, hoy se juntan para leer tu palabra. Qué hermoso que es ver personas que antes estaban perdidas en los vicios, hoy están rescatando a los adictos. Ver familias enteras restauradas del divorcio y del horror de la soledad y del abandono. Chicos que se sienten contenidos y encuentran en tus hijos una familia que los adopta. Quería contarte eso, Señor. Quería contarte que personas vencen los prejuicios y la religiosidad y se acercan al templo y allí te conocen de verdad. Cambian su vida de pecado por vidas que te quieren obedecer. ¿Sabes, Señor? Además te quiero confesar algo. Te quiero confesar que somos conscientes que nos falta mucho por aprender. Te quiero decir que a veces caemos, pero sentimos cuando nos levantás y nos armás de nuevo. Señor, te quiero confesar también que a veces nos cuesta mucho entender tu palabra, pero que es hermoso contar con espacios y recursos para seguir aprendiendo. Además, Señor, te quiero confesar que necesitamos que nos digas cómo tenemos que atraer a los muchos hermanos que no tenemos ni noticias de sus vidas. Bueno, Señor, en fin, tengo mucho para decirte, pero seguramente mis hermanos en Cristo que están en esta tarde conmigo, después de esto te van a querer escribir muchas cosas. Espero haber alegrado tu corazón por estas líneas, Señor. No sabes las ganas que tenemos de conocer tu rostro y allí en tu presencia contemplarte, adorarte por toda la eternidad. Pero mientras esto suceda, quería pedirte que nos sigas fortaleciendo y afirmando en esto tan lindo y completo, que es la fe y el amor. Me despido, Señor, con toda mi admiración y mi cariño absoluto, porque sé que nadie más nos ama y comprende más que vos. Te amo, Señor. Me olvidaba. Postdata. Mándale muchos cariños a nuestros amados que ya están allí con vos. Y este es el final, mi hermano, de este espacio. Seguramente el Señor tendrá mucho para seguir diciéndonos. Oramos un segundito y continuamos con la reunión. Gracias, querido Señor, por escucharnos. Gracias por creer en nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por cartas como esta. Nos muestran, nos vislumbran mucho de tu cariño y tu temperamento tan entregado para con nosotros. Nos muestran el cariño de Pablo por los hermanos. Nos enseña mucho. Nos enseña mucho a cómo tenemos que tratarnos nosotros. Cómo tenemos que valorarnos nosotros. Cómo tenemos que pensar en los demás. Y cómo tenemos que esperarte, oh Señor, que la oración del apóstol sea la oración que cada uno de nosotros elevemos por cada uno de nosotros. Que cuando nos encontremos en tu presencia, cada uno esté santos y sin culpa, Señor. Sin culpa porque estamos haciendo las cosas bien. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén.